Semana de agitación laboral en Colombia. Anuncian paro educadores, taxistas, habitantes del Chocó y servidores del Estado. Más de 8 millones de estudiantes en Colombia se quedarán sin clase, pues 330.000 docentes del magisterio entrarán a paro indefinido tras no llegar a acuerdos con el gobierno nacional. Paro nacional de taxis el próximo miércoles contra la plataforma Uber. Ministro de Defensa responsabiliza al ELN el secuestro de 8 personas en el Chocó. Presidente Juan Manuel Santos asegura que una asamblea constituyente en Venezuela no es la salida adecuada. El gobierno del vecino país responde. El ex viceministro Gabriel García Morales quiere convertirse en el testigo estrella de la Fiscalía en el caso Odebrecht. Hoy anunciaron posible principio de oportunidad. 5 ex jefes paramilitares, entre ellos alias El Canoso, El Indio y Martín Llanos, solicitaron ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Su abogado dice que quedarán en libertad. Fiscal General Néstor Humberto Martínez pidió a las FARC que entreguen la totalidad de sus bienes para impedir que estos recursos financien la próxima campaña electoral. Corte Constitucional ordena a la Alcaldía de Bogotá realizar consulta popular antitaurina. Por inconstitucional e ir en contra de los niños, presidente Juan Manuel Santos pide al Congreso hundir el proyecto que busca un referendo para impedir que parejas del mismo sexo y personas solteras puedan adoptar. Tras ser electo como presidente de Francia, Emmanuel Macron dejó hoy la dirigencia del movimiento En Marche, que ahora se convertirá en partido político hacia las próximas elecciones del mes de junio. Emotiva recepción a Chapecoense esta tarde en Medellín. Juega el miércoles. Mañana comienzan etapas para Nairo en el Giro de Italia. Al final de la misión les cuento el secreto de una de las tendencias del momento: vestir de un solo color y no fallar en el intento. Ya nos vemos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Detalles desconocidos de la visita del Papa al país. 2. Los próximos presidentes de la Cámara y el Senado con posiciones algo distantes. 3. Los desafíos que enfrentará la directora del SENA. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El próximo miércoles se inicia en Colombia una jornada de paros en diferentes sectores. Educadores, taxistas, habitantes del Chocó y servidores del Estado suspenderán actividades. Todos coinciden en advertir que el gobierno no está cumpliendo lo pactado en paros anteriores. Magisterio unido jamás será vencido. Los 350.000 afiliados a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, anunciaron hoy que empezarán desde el jueves próximo un paro indefinido al denunciar que el gobierno no les ha cumplido con lo que pactaron en 2 anteriores huelgas. Este es un paro nacional, no le colocamos apellido al paro. Este es un paro que en la medida en que el gobierno nos plantee soluciones, por supuesto que estamos dispuestos a llegar a ella. Los taxistas se irán a paro a partir del miércoles porque quieren exigir una acción firme y decidida del gobierno para que prohíba el servicio que se apoya en la plataforma Uber. En el transcurrir del 10 de mayo vamos a decidir si va a ser un paro de manera indefinida, porque hoy el gremio de taxistas está en quiebra. Nuestros conductores hoy están, muchos de ellos, colgados en arriendos de sus casas, debiéndole producidos a los dueños de los vehículos por culpa de tanto vehículo particular prestando servicio de taxi en todo el territorio nacional. Y en el Chocó, pasado mañana se iniciará un paro cívico de carácter indefinido para protestar porque el gobierno no les ha cumplido lo que pactó con líderes sociales del departamento el año pasado. Tanto mantenemos la orden que hemos impartido de una movilización para el día 10 de mayo, mientras el espacio autónomo nuestro no defina lo contrario. Y los guardianes del IMPEC también anuncian que se sumarán a la jornada nacional para protestar porque tampoco les han cumplido con lo pactado en el paro de hace 2 años. Nos encontramos hace 75 días en protesta. Desde el día 11 vamos a radicalizar el paro, tomando unas acciones más fuertes y contundentes, no para vulnerar los derechos humanos de los internos, sino para que el gobierno solucione esta crisis carcelaria. Y mientras tanto, los trabajadores al servicio del Estado anuncian un paro nacional a partir del próximo martes 16 de mayo. Tras un consejo de seguridad en el Chocó, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló a la guerrilla del ELN como responsable del secuestro de 8 personas en ese departamento. El ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, junto a la cúpula militar, el gobernador del Chocó y el alcalde del municipio de Novita, realizaron el Consejo Extraordinario de Seguridad en Novita para analizar la situación del departamento en materia de seguridad tras el secuestro de 8 personas en el corregimiento de Cesego. Están en este momento en operación nuestras tropas de presión
al Ejército de Liberación Nacional y esperamos que con esa presión demos con el rescate o la liberación de estos 8 muchachos chocuanos. Independientemente de quiénes son o de su pasado judicial o no, no es el ELN el que va a decidir quién es buen ciudadano y quién no en Novita. De igual forma, las autoridades investigan el asesinato de un policía en el medio auto. En alerta por plan pistola en el departamento del Chocó se encuentran las autoridades. El IDEAM advirtió que esta será una de las semanas con el pico más alto de lluvias de la temporada invernal. Las lluvias se recrudecieron en varias zonas del país. De acuerdo con el IDEAM, hay 554 municipios que registran algún tipo de alerta y máxima alerta por deslizamiento están Antioquia, Risaralda, Caldas, Casanare, Meta, Nariño y Putumayo. Tenemos varios sistemas meteorológicos incidiendo para que esta semana tengamos uno de los picos de lluvia más altos en la primera temporada de lluvias que actualmente está presente en el país. De acuerdo con Euzkategui, en las 5 regiones se esperan altas precipitaciones para esta semana, por lo que hace un llamado a las autoridades para que activen los planes de contingencia. A nivel hidrológico se mantienen también alertas rojas, el río Cauca en la parte media, inclusive ya hacia sectores bajos, río Atrato, río Guaviare, río San Jorge con un nivel de alerta roja. Las lluvias no cesan en Antioquia, los afectados se elevan a 15.000. Se presentaron crecientes súbitas en los ríos Cauca y Magdalena. Esta temporada de lluvias deja 20 personas muertas. Por las alcantarillas se devolvieron las aguas que van al río Cauca en el municipio de Candelaria Valle. 60 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones. Las autoridades ambientales señalaron que estas situaciones seguirán presentándose por el incremento de lluvias en los últimos meses. Venimos en un estado bastante interesante, bastante importante en cuanto a esas lluvias que tienen las cuencas del departamento del Cauca y Valle completamente saturadas. Por una serie de deslizamientos que se presentan en varios tramos en la vía que comunica Risaralda con el departamento del Chocó, se encuentra cerrado este carreteable. No ha sido posible que se inicien trabajos de remoción de tierra, debido a que el terreno continúa desprendiéndose y las lluvias son permanentes. Se viene monitoreando a través de envías cómo se presenta la situación allá en la vía Pía La Virginia, pero sí sabemos que es una vía muy vulnerable. Los organismos de socorro confirmaron que continúa la alerta naranja por amenazas de deslizamientos en varios municipios. 20 casas completamente arrasadas, animales domésticos desaparecidos, 800 personas damnificadas y millonarias pérdidas, deja hasta el momento el desbordamiento de una quebrada en zona rural del municipio de San José de Uré, al sur de Córdoba. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la Asamblea Constituyente en Venezuela no es la salida adecuada para la crisis en el vecino país. La Cancillería venezolana respondió asegurando que el mandatario colombiano traiciona la historia común de independencia y libertad. Y ese es mi mensaje. El presidente Juan Manuel Santos, en entrevista esta mañana con RCN Radio, dijo que esa ha sido la posición de Colombia, los 14 países de la región que han actuado en coordinación y la del Vaticano, e insistirá en que la solución es a través de otro camino. No, el gobierno se manifiesta con una sola voz. Lo que dijo la canciller es la voz del gobierno, no es la salida adecuada. Nosotros hemos dicho claramente que lo que se requiere primero es un calendario electoral, segundo es que se respete a la Asamblea Legislativa, que se le devuelvan sus poderes, es decir, que se cumpla la Constitución y que dentro de ese espíritu se inicie un proceso para liberar los presos políticos. Esa ha sido la posición de Colombia, la posición de los 14 países que hemos actuado en coordinación. Esa ha sido la posición del Vaticano, ha sido la posición del Santo Padre y seguiremos insistiendo en que esa es la solución. Por su parte, el gobierno de Venezuela le ha respondido a Santos a través de un comunicado donde señalan que repudia la campaña de agresión sistemática que desde la República de Colombia, en conjunto con sectores empresariales y mediáticos, se viene realizando contra Venezuela, sus instituciones y su pueblo. Manifiesta que el presidente Juan Manuel Santos traiciona la historia común de independencia y libertad al tiempo que da una estocada por la espalda al país que lo ayudó a construir la paz. Agrega en el comunicado que ese ardid de mala fe evidencia la violación de principios fundamentales del derecho internacional como la no injerencia en asuntos internos. El ex viceministro de Transporte, Gabriel García, negocia un principio de oportunidad que lo convertiría en testigo de la Fiscalía en el caso Odebrecht.
Al inicio de la audiencia del ex viceministro Gabriel García fue su defensa quien pidió el aplazamiento por un principio de oportunidad que adelantan con la Fiscalía. Estamos adelantando unas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía confirmó esos acercamientos. Con miras a un principio de oportunidad, entonces como se están analizando y se están recolectando algunos elementos materiales probatorios para verificar toda esta información, a ver si tiene cabida esta solicitud. Sobre el tema, el abogado de la ANI dijo que revisarán la colaboración. Y en la medida en que lo sepamos, pues miraremos si coadyuvamos o por el contrario nos oponemos a la calidad del principio de oportunidad, porque, insisto, lo que estamos buscando es que se reconozca la calidad de víctima que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura. El ex viceministro García, quien no fue a la diligencia, aceptó su responsabilidad en los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito por haber recibido dineros de la empresa brasileña a cambio de favorecerlos en contratos. La audiencia fue reprogramada para el 18 de agosto. Varios ex jefes paramilitares, entre ellos alias Martín Llanos, alias El Indio y alias El Canoso, solicitaron ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Los ex jefes paramilitares Martín Llanos, su hermano y su padre, además de John Freddy Manco Torres, alias El Indio, y José Helves Albarracín, alias Canoso, solicitaron ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un error pensar que el mecanismo de la Jurisdicción Especial es única y exclusivamente para las FARC. Es para todos los actores del conflicto que hubieran cometido delitos conexos con el delito político, vinculados directa o indirectamente con el conflicto armado interno. Según el abogado, los exintegrantes de la SAUC dirán toda la verdad ante la JEP, por lo que esperan quedar en libertad en los próximos días. Él tiene varios delitos, tiene varias condenas en este momento por la justicia ordinaria, procesos que irían directamente a la JEP, y por haber cumplido 5 años en detención tendría derecho en este momento a la libertad condicionada y a la amnistía de jure en aquellos casos que no constituyan ni crímenes de guerra ni delitos de lesa humanidad. Según registran los juzgados de ejecución de penas, se esperan cerca de 1.200 solicitudes de libertad de guerrilleros y 800 de militares, y estas 5 peticiones serían unas de las primeras de ex paramilitares. El general en retiro, Jaime Humberto Uzcategui, anunció que llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su caso para demostrar su inocencia frente a la masacre de Mapiripán. Después de una fallida audiencia de falsas víctimas de Mapiripán, en la que el general había sido citado como víctima, habló sobre su libertad transitoria. La recibo muy complacido porque es la oportunidad de demostrarle al Tribunal de Paz mi absoluta inocencia en estos hechos. Además, dijo Uzcategui, llevará su caso a instancias internacionales. Voy a entregarle al Tribunal de Paz, a la Comisión de la Verdad y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos las 12 sentencias que hay hasta el momento de las falsas víctimas. Finalmente manifestó que el Comité de Abogados José Alvear Restrepo deberá devolverle a la nación 800 millones de pesos que ganó producto de defender falsas víctimas. Unos 2 años podría tardar la Corte Suprema de Justicia en fallar el caso del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, quien sorpresivamente se retractó de acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz. La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si mantiene, tumba o modifica la pena de 35 años de prisión al general Jesús Armando Arias. Está condenado por la desaparición agravada de 4 trabajadores del Palacio de Justicia y una guerrillera del M-19, que según el Tribunal Superior de Bogotá salieron vivos de la toma. La defensa de Arias podría tener certeza de su absolución en la Corte Suprema. Sin embargo, representantes de las víctimas consideran que hay razones más poderosas para que no busque la libertad inmediata en la justicia especial. Hay que mirar si es una manifestación libre, si es espontánea o si por el contrario es una manifestación fruto de presiones que hoy nos planteen que la vida del general Arias Cabrales pueda estar en riesgo. Es muy extraño que una persona que según las normas tendría derecho a la libertad, aunque nosotros decimos no ha dicho nada de verdad, haya decidido permanecer dentro del apartamento fiscal en una guarnición militar y renunciar a ese derecho. También piden que no haya una puerta giratoria entre los 2 sistemas de justicia. La Fiscalía presentará cargos por tráfico de influencias contra el exdirector de la Policía General retirado Rodolfo Palomino. El exoficial será judicializado por haber tratado de intervenir presuntamente en una investigación que adelantaba el ente acusador en 2014 frente a las irregularidades presentadas en el Fondo Ganadero de Córdoba. El presidente Juan Manuel Santos se comprometió con los partidos minoritarios a no coartar ni limitar sus derechos en la reforma política que presentará ante el Congreso.
Luego de una reunión con 11 partidos minoritarios donde dejaron clara su posición y escucharon al presidente Juan Manuel Santos, estos fueron los compromisos. El presidente se ha comprometido con nosotros a que efectivamente se va a cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos y en adelante en la reforma política nos aseguraremos que ninguna autoridad administrativa pueda coartar o limitar los derechos políticos de ningún ciudadano o de ningún partido. El segundo tema, muy importante, no nos sirve una registraduría intocable. La registraduría es parte del problema de la corrupción y el fraude electoral en Colombia y hoy vinimos a exigir que la registraduría también entre como parte de la reforma política. También dijo que un tercer compromiso del presidente Santos que se cumplirá en esta reforma política es la reglamentación de las coaliciones para corporaciones públicas para partidos minoritarios. El fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió que las FARC deben dar a conocer sus bienes para que estos recursos no hagan parte de la próxima contienda electoral. El jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, aseguró que así como se está persiguiendo los dineros de particulares en las campañas políticas, se debe hacer lo mismo con el dinero sucio de las FARC, producto de la extorsión, el narcotráfico y otros delitos. Así como no puede haber dineros de la corrupción en la política del establecimiento tradicional, no puede haber dineros del secuestro, de la extorsión, del chantaje, del narcotráfico. La democracia colombiana no lo tolera, no lo permite y las autoridades no lo podemos aceptar. Las declaraciones del fiscal se produjeron en medio del encuentro de partidos políticos de centro derecha que lidera el Partido Conservador. Fue relevado del cargo el fiscal que se abstuvo de pedir medidas de aseguramiento contra los agresores de un policía en el sistema Transmilenio de Bogotá. La polémica inició luego de que se conociera que fueron dejados en libertad 2 hombres que habrían herido con un arma blanca al patrullero de la policía Edwin Montes en un Transmilenio pese a que fueron llevados ante un juez de garantías de Bogotá. Luego de que los hombres no fueran enviados a prisión, la Fiscalía reveló que no solicitó medida de aseguramiento contra los agresores en la audiencia, por lo que el ente investigador relevó al fiscal del caso. Al respecto, los jueces de Bogotá emitieron un pronunciamiento. Dispuso la libertad del presunto agresor debido a que la Fiscalía, dentro de sus facultades legales, retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento. El delito imputado por la Fiscalía fue el de violencia contra el servidor público. Igualmente, la Judicatura anunció que investigará el hecho para establecer si se cometió alguna irregularidad por parte de los funcionarios judiciales. Sí, el Consejo Superior de la Judicatura, como es sabido, tiene competencia para investigar disciplinariamente tanto a fiscales como jueces. A las voces de rechazo se sumó la del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Mientras nosotros tengamos ese problema en la justicia, pues es muy difícil seguir avanzando para tener una ciudad más segura. La Fiscalía estudia si imputa el cargo de tentativa de homicidio a los agresores, dado que en un principio fueron judicializados por el delito de violencia contra servidor público. Por ahora, el caso queda en manos de un fiscal destacado. Pasó a ser de conocimiento de un fiscal destacado dentro del grupo GESPOL que se encarga de investigar todos aquellos delitos que son cometidos en contra de agentes de la policía, como el caso que nos ocupa. Conmoción causó en Estados Unidos la trágica muerte de la médica colombiana Lina Bolaños y su prometido Richard Field. Los hechos son materia de investigación. Fue en ese edificio donde el pasado viernes el delincuente ingresó y asesinó a la colombiana Lina Bolaños y a su prometido Richard Field, ambos médicos. El agresor, identificado como Bapumi Teixeira y quien amordazó a la pareja y según medios locales los degolló, se encuentra hospitalizado tras haber sido herido por la policía. Nature and circumstances of the offense, the potential penalty, the fact that Mr. Teixeira is on probation right now, having recently completed a sentence, we would ask that he be held without bail. Field, de 50 años, alcanzó a enviar un mensaje a un amigo para advertirle que alguien armado había entrado a su apartamento. Field y Bolaños estaban comprometidos y planeaban casarse en los próximos meses. Una pareja de turistas franceses fue atracada en Cartagena minutos después de negarse a pagar más de 800.000 pesos de una cuenta de un restaurante. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena, la pareja de franceses se encontraba disfrutando en las playas de La Boquilla. Allí consumieron varios alimentos en un restaurante donde pagaron 100.000 pesos. Al finalizar la tarde, supuestos vendedores que los habían guiado hasta el lugar donde se encontraban les ofrecieron una bandeja de mariscos por la cual querían cobrar 850.000 pesos, suma que se negaron a pagar y minutos después fueron despojados de todas sus pertenencias con arma blanca por las mismas personas. A través de una denuncia de un administrador de un hotel, donde 2 turistas franceses habían sido objeto de un atraco,
Igualmente manifiestan ellos que le estaban cobrando unos precios exagerados por un consumo en unos establecimientos públicos, restaurantes. La policía informó que ya tiene plenamente identificados a los responsables del hecho y pertenecen a un grupo de jóvenes denominados los Pide Pide, que se ubican en la entrada de estas playas y están siendo buscados. La Corte Constitucional le ordenó a la Alcaldía de Bogotá realizar la consulta popular antitaurina. En 48 horas el distrito debe iniciar estos trámites. La Corte Constitucional determinó que la Alcaldía de Bogotá sí debe realizar la consulta popular antitaurina. Afirmó que la realización de la consulta no implica que se vulneren derechos fundamentales de aficionados a la tauromaquia, pues la fiesta brava no es un bien culturalmente protegido. Al respecto, se pronunció el secretario de Gobierno. El alcalde ha manifestado cuál es su posición sobre esta circunstancia y en ese sentido, pues una vez estudiemos el fallo de la Corte Constitucional, determinaremos cuál es el procedimiento a seguir. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, afirmó que dependerá de la nueva administración si esta consulta se realiza. Dependerá del nuevo alcalde, es decir, del doctor Peñalosa. Si se atreve a dar la consulta antitaurina, que yo no la llamaría antitaurina, sino la consulta sobre las corridas de toros en la ciudad de Bogotá. La Corte aclaró que en caso de ganar las corridas de toros en esta consulta, deberán respetarse los condicionamientos que se ha hecho sobre la tauromaquia. Por considerarlo inconstitucional, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a la Comisión Primera de la Cámara que hunda el proyecto que impulsa un referendo para impedir que parejas del mismo sexo y personas solteras puedan adoptar. El jefe de Estado Juan Manuel Santos aseguró además que se está diciendo mentiras alrededor de este referendo que impulsa la senadora Vivian Morales. Me parece que es inconstitucional y me parece que además la forma como están presentando el debate es tergiversado y mentiroso. Yo he escuchado que están acusando a todos los que están en contra del referendo de estar defendiendo la ideología de género. Eso es absolutamente falso, eso es una tergiversación del debate y me parece muy triste que volvamos nuevamente a hacer debates sobre mentiras. Entonces yo personalmente y como presidente le voy a pedir a la Comisión Primera de la Cámara que voten negativamente ese referendo. Uno de los líderes de la bancada del partido de la U en la Comisión Primera, el representante Albeiro Vanegas, también votará negativo la iniciativa. No tenemos tampoco la autoridad para quitarle la posibilidad social, espiritual y sentimental a los solteros y solteras para que puedan adoptar. Y en tercer lugar, porque la Constitución es clara en que los derechos de los niños están por encima de todos los derechos y yo pienso que es fundamental. Quienes han vivido la adopción rechazaron también el proyecto. Es un referendo que le va a quitar la posibilidad a miles de niños que hoy en día no serían adoptados por familias perfectas, les está quitando la posibilidad de tener una familia. El proyecto tendría únicamente 11 votos de los 35 posibles y sería respaldado por el Centro Democrático y el Partido Conservador. La votación en tercer debate se realizará el próximo miércoles. Una avanzada de la seguridad y de la oficina de prensa del Vaticano concluyó hoy el recorrido por las 4 ciudades colombianas que el Papa Francisco visitará en septiembre y cerró definitivamente el programa de la peregrinación pastoral del Sumo Pontífice, descartando su presencia en Mocoa. La avanzada del Vaticano, encabezada por un general de la Guardia Suiza, por Monseñor Fabio Suescundi, el nuncio apostólico en Bogotá, encontró que todo va marchando bien en la preparación de la visita del Papa Francisco. Me parece que todo va bien, todo muy chévere, como se dice aquí en Colombia, y me parece que la visita fue útil, está avanzada para ver un poco todo lo que se refería a la seguridad. Las cosas están marchando, todavía hay mucho por hacer. No solamente en el orden logístico, sino especialmente en la preparación de los corazones. El comité organizador, por razones logísticas, descartó la visita del Sumo Pontífice a Mocoa. Estamos pensando de si es posible que algunos por lo menos tengan la oportunidad de saludar al Papa, de escucharlo, de ser consolados por él. La avanzada del Vaticano recorrió la Plaza de Bolívar, donde el Papa se reunirá con los jóvenes, el Palacio de Nariño, donde se entrevistará con el presidente Santos, y el Parque Simón Bolívar. 1 millón de personas se congregarán aquí en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá en la tarde del 7 de septiembre para la misa campal que oficiará el Papa Francisco. La entrada será gratuita, pero con boletas que entregarán las parroquias a sus respectivos feligreses. Todo va a ser con boleta que no se cobra, evidentemente. Lo que necesitamos es estar seguros de que no hay una persona más de la que es capaz de recibir el parque. El Papa Francisco llegará el 6 de septiembre a Bogotá. Al día siguiente tendrá su primera jornada pastoral. El viernes 8 estará en Villavicencio, el sábado 9 en Medellín y el 10 en Cartagena, de donde regresará a Roma esa noche del domingo.
El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, tras una reunión con su homólogo Juan Manuel Santos, ofreció a su país como sede de los diálogos con el ELN hasta que se logre un acuerdo de paz con esa agrupación. El presidente Lenín Moreno renovó el espaldarazo de Ecuador al acuerdo de paz logrado entre el gobierno de Colombia y las FARC, así como la disposición para que la ciudad de Quito continúe siendo la sede permanente de los diálogos con la guerrilla del ELN. Ahora nosotros vamos a ratificar ese trabajo que se hizo en beneficio de este acuerdo que el gobierno colombiano hizo con las FARC. Nosotros ahora hemos ratificado, vuelvo a recalcar, nuestra intención de que el Ecuador, Quito en forma particular, sea la sede permanente hasta que la paz se consiga, presidente. El presidente Santos agradeció el apoyo permanente de Ecuador al proceso de paz y confía en que las relaciones entre ambos países se fortalecerá aún más con este gobierno. Después de su aplastante victoria en las elecciones presidenciales de Francia, Emmanuel Macron ya comenzó a trabajar en su futuro gabinete y además decidió renovar su partido para las elecciones legislativas de junio. Nuestra corresponsal en París, Florencia Ángeles, tiene todos los detalles. Florencia, buenas noches. Efectivamente, hoy Emmanuel Macron ha empezado la conformación de su gobierno, como dejando la dirigencia del movimiento En Marche, que lo llevó ya hasta el Elíseo, y ahora se convertirá en un partido político, un partido en el cual tendrá que buscar la mayoría en la Asamblea Nacional. Uno de los signos que ahora se esperan hacia estas alianzas es la designación del primer ministro. Un nombre que ha trascendido es el del actual ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian. A su favor juega su experiencia política y su actual cargo en una de las carteras más importantes. Sin embargo, significaría de cierto modo la continuidad del gobierno de Hollande. Otro nombre que se escucha es el de Edouard Philippe, alcalde de Havre, y con quien Emmanuel Macron demostraría que quiere rostros jóvenes y de centro, ya que aunque cercano al precandidato derechista Alain Juppé, militó en el Partido Socialista en la línea de Michel Rocard. Macron ha dejado entrever también que le gustaría una mujer como primer ministra, y ahí suenan dos nombres: Anne-Marie Idrac, expresidenta de las compañías de transporte RATP y SNCF y exsecretaria de Comercio con Jacques Chirac. Con ella también Macron daría un mensaje centrista y de rostros nuevos. Y finalmente, otra de las favoritas, Sylvie Goulard, diputada europea, centrista, y con quien enviaría un mensaje de relanzamiento del papel de Francia en Europa. De hecho, se dice que ella es quien ha organizado el próximo viaje de Macron a Alemania. El nombre del primer ministro lo conoceremos el próximo lunes 15 de mayo, un día después de que Emmanuel Macron haya asumido la presidencia el próximo domingo. Desde París, para CMI La Noticia, Florencia Ángeles. El Banco de la República reveló un aumento del 7.7% en la inversión extranjera al cierre de abril. La inversión extranjera en Colombia alcanzó los 4.600 millones de dólares en el cuarto mes del año, lo que representó un aumento del 7.7%. La tendencia es en parte por el sector de servicios como telecomunicaciones. Tanto la parte de servicios, en el pasado fue muy activo todo el tema del sector financiero, pero telecomunicaciones, por ejemplo, fue muy activo. De acuerdo con el dirigente, la inversión en petróleo se viene recuperando y la de portafolio mantiene su tendencia alcista. En la medida en que la Reserva Federal no ha subido tasas de interés y nosotros veníamos con una tasa mucho más alta, pues hay un atractivo para invertir en Colombia. El tema de paz y la mejora de las notas por parte de las agencias de riesgo contribuyen al aumento. El Ministerio de Hacienda y las Comisiones de Regulación de Energía y Agua Potable iniciaron una revisión a las alzas registradas en el último mes en estos dos servicios. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, mostró la preocupación del gobierno nacional por el aumento de los llamados precios regulados, como la energía eléctrica, las tarifas de gas y de transporte público. Pese a que la inflación bajó levemente, este rubro afectó el índice de precios, el cual pudo ser más bajo. Se esperaba 4,26% y el resultado fue de 4,66%, 40 puntos adicionales por energía y agua, este último ya revisado por la Comisión de Regulación. Las tarifas están reguladas, digamos, ellos tampoco pueden generar incrementos que no estén definidos por las normas, y corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vigilar el comportamiento de dichos prestadores. El funcionario afirmó que se debe revisar el tema con el DANE. Pues en este sentido estamos trabajando con el DANE para mirar qué pasó en las 24 ciudades que reportan información y con ello determinar si se debe a algún tipo de medida local o corresponde a una medida del nivel nacional.
Lo propio hará la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que esta misma noche se reunió con el gobierno para analizar el tema. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, reveló que acogió el 90% de las observaciones de los gremios frente a la ley de tierras que expedirá el gobierno. Frente a la polémica que se había originado por un decreto ley que regula el tema de tierras en Colombia, la Agencia Nacional de Tierras afirmó que se logró un consenso con los gremios, pues las 35 observaciones se acogieron en un 90%. Las más gruesas que fueron tenidas en cuenta y acogidas se suprimen las funciones jurisdiccionales de la Agencia Nacional de Tierras, se deja la norma sobre expropiación tal cual como está contenida en la ley 160 del 94, que es la ley que nos rige hoy en día, y sobre extinción de dominio sí hicimos ese cambio, y es que ya no va a ser más la institucionalidad administrativa, la Agencia Nacional de Tierras quien lo haga, sino van a ser los jueces de la República. Resaltó que ahora el paso a seguir es someter la iniciativa a consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes y una vez superada esa etapa se emitirá el decreto ley. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,32% a 1.403 puntos. La empresa de energía de Bogotá fue la acción que más subió con una valorización de 2,41% a 1.910 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más cayó con una pérdida de 1,86% a 1.055 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Suramericana al movilizar más de 38.000 millones de pesos. La Alcaldía de Bogotá tramitará ante el Consejo un nuevo cupo de endeudamiento por 3 billones de pesos para financiar obras del acueducto. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.959 pesos con 26 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.224 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 36 centavos. El azúcar se transó en 15,41 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 64 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.385 pesos. Halle Berry, Emma Stone y Victoria Beckham pusieron una tendencia de moda que ya llegó a Colombia: vestirse de un solo color. Después de comerciales les tengo algunas recomendaciones. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos desde uno de los centros de la moda más importantes del país, la zona T en la ciudad de Bogotá, porque hoy hablaremos de una tendencia que ya llegó a nuestro país, la de vestirse de un solo color en todo nuestro atuendo, a pesar de lo que dicen los expertos de la moda, que mínimo debemos usar 2 colores en nuestros looks. Así se ve esta tendencia. Los tapetes rojos alrededor del mundo se llenaron de color con una nueva tendencia: vestir de un solo tono. De las premiers y ceremonias a las calles de la ciudad. Normalmente se utiliza en los tonos neutros o en los tonos que son primarios, como los negros, los grises, los azules, los tonos también un poquito cálidos como los rojos y como los verdes. Son como conjuntar 2 piezas que te queden en el mismo bloque de color o en la misma gama. Pero ojo, sigan esas recomendaciones y escojan muy bien los colores a usar. Armonizan la silueta, sobre todo en estas mujeres de medidas grandes, de medidas un poquito más voluminosas, y si se utiliza en negros, en grises, en azules oscuros, es totalmente favorecedor. ¿En qué tonos es de pronto un poquito que tiene más desventaja? En los tonos rojos, en los tonos ya muy fuertes, porque ya te vas a ver con mucho ruido y va a ser como un volumen que va a generar mucha información. Es importante que los tonos sean iguales o que contrasten en las texturas. Una manera de ver la moda diferente que desafía las tradiciones y que permite reinventar el armario con lo que ya tenemos. Reciente victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales en Francia, su mujer Brigitte, 20 años mayor que él y quien fuera su profesora, adquiere protagonismo mundial, y todo por la historia de amor que hay detrás. Hoy mi compañera Katy Beckerman consultó qué tan frecuentes son estos amores en los entornos universitarios. Ella es Brigitte, la esposa del presidente electo de Francia, Emmanuel Macron. Una mujer que ha ganado notoriedad en la prensa europea debido a la historia de amor que la unió a su esposo. Ella tenía 39 años y él 15 cuando se enamoraron. 24 años de diferencia.
Profesora y alumno, una relación que parecía imposible, pero que con el tiempo logró romper esquemas. Sin embargo, esta historia parece más común que imposible, y lo comprobamos aquí en Bogotá. Yo era profesor de una universidad y mi esposa actual pues era estudiante. Y en ese momento cuando yo le daba clase, pues nada, ella era mi alumna, yo era el profesor y listo. Y después de un año, cuando ya no era mi estudiante, pues nada, nos encarretamos y nos enamoramos. ¿Y qué piensan los estudiantes de los llamados amores prohibidos? Si tú conoces a una persona y te entiendes muy bien con ella, la edad pasa a un segundo plano en el que es irrelevante. El interés por querer disfrutar la vida, la cultura, el arte, viajar. De pronto la madurez emocional que tiene y lo que ella me puede aportar a mí también. ¿Y los profesores? Jamás, yo no me enamoraría de un hombre menor, no sé, pero a mí me gustan mayor. Yo creo que sí, lo que pasa es que sí hay que mantener ahí un criterio ético para no involucrar la parte académica de la parte sentimental. Contratamos con el Centro Nacional de Consultoría sobre este tema. La encuestadora le preguntó a las mujeres si alguna vez en su vida han sentido atracción por un hombre mucho mayor que ellas. El resultado fue 32% sí, 68% no. Llama la atención el resultado de Cali, mi ciudad natal, donde el 48% de las caleñas admite que se han sentido atraídas por un hombre mucho mayor. Esta relación es lógica, pero no normal. Le preguntamos a los hombres lo contrario, si han sentido atracción en algún momento de su vida por una mujer mucho menor que ellos. El resultado fue sí, 42%, no, 58%. Pero atrae más el resultado de la ciudad de Barranquilla, donde el 68% de los hombres admite que sí se han sentido atraídos por una mujer mucho menor que ellos. El ingenio colombiano nos lleva a ser protagonistas en diferentes lugares del mundo. Y es que un grupo de jóvenes presentó en un concurso lo que sería el alimento del futuro, una proteína a base de insectos, y además se llevaron un importante reconocimiento. La obtención de harina de grillos y lepidópteros para la elaboración de alimentos es muy común en países europeos y asiáticos. Un equipo conformado por 2 colombianos innovó en este campo. Contamos con la colaboración de la Universidad de Lleida y es allí donde empezamos con la primera mini granja, pero en laboratorio. Decidimos regresar a Colombia porque nos dimos cuenta que el problema fehaciente que nosotros queríamos combatir, que era como tal la desnutrición, se presentaba aquí. Esta es una solución alimenticia económica y rica en nutrientes. Un proceso de clasificación de los insectos y mirar que los insectos tengan una calidad óptima, y luego de ello pasamos una serie de tratamientos térmicos, hídricos y en seco para obtener un insecto deshidratado, y luego ya viene un proceso de pulverización. Artrofood hace parte del grupo de ganadores de los premios Every Semana Cámara de Comercio de Bogotá 2017 y competirán en España en un evento global de innovación. Por hoy me despido, que tengan una bonita noche y que descansen. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Detalles desconocidos de la visita del Papa al país. 2. Los próximos presidentes de la Cámara y el Senado con posiciones algo distantes. 3. Los desafíos que enfrentará la directora del SENA. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Durante su próxima visita a Colombia, el Papa Francisco utilizará 3 medios para su movilización: avión, autocubierto y papamóvil. El Papa llegará a Bogotá procedente del Vaticano a las 4:30 de la tarde del miércoles 6 de septiembre en un avión de Alitalia que tendrá el nombre de Pastor 1. Para sus viajes internos a Villavicencio, Medellín y Cartagena, utilizará un avión que Avianca ha puesto a su disposición. Avianca también lo llevará de regreso al Vaticano en la noche del domingo 10 de septiembre, cuando partirá desde Cartagena. El Papa Francisco se movilizará en autocubierto únicamente para su desplazamiento desde El Dorado hasta la Nunciatura y de regreso de la Nunciatura al aeropuerto. En todos los demás recorridos en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena
se movilizará en el Papamóvil. En Bogotá, el recorrido más accesible para verlo será el que hará el jueves 7 de septiembre a las 10 de la mañana de la Anunciatura a la Plaza de Bolívar, donde se reunirá con 20.000 jóvenes seleccionados por parroquias de ciudades del centro del país. Su movilidad incluye un recorrido a pie. Lo hará desde el Palacio Cardenalicio, en el costado suroriental de la Plaza de Bolívar, hasta la Casa de Nariño, pero obviamente no habrá acceso libre del público. Lo hará para reunirse con el presidente Santos. De ahí saldrá al Parque Simón Bolívar, donde lo esperarán 1 millón de fieles. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué lo digo? Porque se repartirán exactamente esas boletas de acceso al parque. 1 millón, ni una más. La reparten las parroquias con numeración. 2. Un costeño conservador y un cachaco liberal de Cambio Radical, con posiciones distantes, serán los próximos presidentes del Senado y la Cámara. El expresidente del directorio conservador, Efraín Cepeda, asumirá la presidencia del Senado y Rodrigo Lara, de Cambio Radical, la presidencia de la Cámara. La presidencia de Cepeda supone 2 cosas. Una, que el conservatismo seguirá en el gobierno, y 2, que estará comprometido con la paz. Lara, al contrario, no es ni gobiernista ni muy claro defensor de los acuerdos de paz. Lo que no se entiende es cómo el presidente Santos va a terminar su gobierno sin un claro apoyo al proceso de paz por parte de Cambio Radical, cuyo jefe natural es Germán Vargas Lleras, quien aspira a ser candidato presidencial del gobierno, sin ser el claro defensor de los acuerdos de paz. Histórica conquista del gobierno. 3. María Andrea Nieto, quien ya ejerce como nueva directora general del SENA, tiene una característica que no es muy habitual. Como no es muy conocida, los agentes 001 se dedicaron a averiguar de quién podría ser cuota política y lo establecieron única y exclusivamente del presidente Santos. Fue una de las grandes luchadoras que el mandatario tuvo durante su campaña electoral. María Andrea tiene hoy la responsabilidad y el reto de formar a 1.300.000 jóvenes y emplear, a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, a más de 300.000 colombianos. La vida de María Andrea ha sido una historia de lucha. Está separada y tiene un hijo de 8 años. María Andrea ingresó al SENA hace 2 años y 8 meses, simultáneamente con Alfonso Prada, quien asumió entonces la dirección, mientras ella se posicionó como directora de Empleo y Trabajo también del SENA. Fue edil de Usaquén cuando apenas tenía 22 años. Su antecesor, Alfonso Prada, en ese momento era concejal de Bogotá, tenía 32 años. Si son curiosos, pueden hacer cuentas porque yo no digo la edad de una mujer. ¿Qué tal? Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, y José Félix Laforí, presidente de Fedegan, ¿con cuál de las 2 posiciones está usted de acuerdo? Miguel Samper, 51%. José Félix Laforí, 49%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.